Saludos cordiales tengan todos los presentes, principalmente para mis hermanos testigos de Jehová y todas las personas interesadas de otras denominaciones religiosas. Hoy vamos a hablar acerca de una de las características que puede conllevar a una persona a la apostasía. Y en este caso vamos a hablar acerca de por qué razón muchas de las personas que vemos en las redes sociales se hacen apóstatas. Y una de las grandes características, yo digo una de las principales, es la prominencia. Tener fama, ser egocéntrico y ser narcisista. Esas son una de las características que Satanás, el diablo, explota a la mente y al corazón del individuo. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado que en nuestro corazón se albergue un corazón irresoluto, un corazón casquivano y un corazón doble. La Biblia habla de tener un corazón doble. Sin embargo, la prominencia se puede comparar, por ejemplo, esta ilustración que quiero enseñarles a ustedes. Aquí ustedes pueden ver una persona que acaba de tener un accidente, tiene un choque y la prominencia es sinónimo también de orgullo. Y eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Nosotros, de que la Biblia habla en términos muy directos en caso al orgullo. La Biblia habla en Proverbios, ¿no? En Proverbios capítulo 16, versículo 18, que ante un ruidoso estrellarse uno tiene que tener en cuenta la motivación en que uno hace las cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado el hecho de que hubo orgullo envuelto en la caída de Satanás, el diablo y los demonios, y vamos a ver cómo esto puede afectarnos dentro de la congregación y en nuestra vida espiritual. Así que, ¿qué es exactamente el orgullo? O sea, ¿cómo nosotros podemos saber qué es el orgullo? ¿Qué dice la Biblia acerca del orgullo? ¿Cómo el orgullo puede invadir nuestra conciencia, hacer mella en nuestra conciencia y llevarnos a la apostasía? O sea, el orgullo, cuando usted va a algún diccionario o usted va a alguna información extra, extra bíblica, el orgullo es la excesiva autoestimación, es un sentimiento irrazonable de superioridad. O sea, uno se siente superior en cuanto quizás talentos, en caso de lo que tiene que ver con sabiduría, belleza, riqueza, rango, y eso se puede alimentar dentro de la congregación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando una persona empieza a tener ese orgullo dentro de la congregación, ya empieza a despertar en su mente rasgo de apostasía. ¿Y por qué digo eso? Porque la persona se vuelve irrazonable, la persona empieza a crear una ínfula sobre sí misma y después voy a explicar acerca de la persona narcisista, que es el centro. La persona se hace el centro del círculo en que convive dentro de la congregación y esta persona se cree que se lo merece todo, quiere abarcar ciertos privilegios dentro de la congregación. Por ejemplo, ya no se siente satisfecho si es precursor, ahora quiere ser ministerial, pero después quiere ser anciano. O sea, no es malo tener privilegios, lo malo está en ser excesivo y el orgullo puede llevarnos a un ruidoso estrellarse, como había citado en Proverbios capítulo 16, versículo 18, nos puede llevar a la muerte espiritual, como muchas de estas personas que salen en las redes sociales están muertas en sentido espiritual. Por ejemplo, podemos creernos que sabemos todo. Casi siempre la persona que es orgullosa
se valora a sí mismo, o sea que es el que más tiene conocimiento, más el que tiene habilidades para dar quizás un tema en la reunión, quizás para dar una conferencia, y entonces esa persona quiere ser visto, por ejemplo, por las personas en una asamblea, quizás es una persona que constantemente está dando temas en la asamblea. O sea, la motivación es lo que realmente está explotando Satanás el diablo y explotando nuestra mente y nuestros motivos. Así que la persona que es orgullosa, por lo general, se despliega exteriormente por un porte arrogante, ingreído y presumido. La persona que es orgullosa siempre es el centro del grupo. O sea, es el que más hace, es el que más conocimiento tiene de un tema en específico, es la persona que más presume, es la persona que mejor se viste, es la persona que tiene mejores libros, es la persona que tiene su mejor teléfono. Entonces todo eso que exteriormente nos rodea, que es el mundo, como dice 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, no tengan mando un mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que hay en el mundo es deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno. Eso es lo que está promoviendo Satanás el diablo. Y eso es lo que realmente muchos, tristemente muchos de nuestros hermanos, caen en ese lazo vicioso, el círculo vicioso. Además, el orgullo de una evaluación apropiada de sí mismo. O sea, la persona pierde el respeto, pierde la dignidad al prójimo. ¿Por qué? Porque el orgullo lo controla. Por ejemplo, se ha notado que hay personas que se le da un consejo en cuanto a lo que tiene que ver, ¿no? Con esta mala cualidad sobre el orgullo. Cuando usted va a Filipenses capítulo 2, versículo 3, ahí el apóstol Pablo dice: no hagan nada motivo por el espíritu de contradicción, ni por egoísmo. O sea, uno no puede hacer dentro de la congregación nada por motivo de contradicción, ni espíritu de competencia, ni favoritismo. Todos esos son malas cualidades. Todos esos son principios que lo va a impulsar usted a la apostasía. Si usted no tiene un buen motivo para ayudar a las personas, ser humilde, no una humildad ficticia, porque casi siempre el orgullo lo que esconde es una humildad ficticia. O sea, la persona aparenta realmente lo que no es y entonces le está vendiendo al prójimo una humildad ficticia. En que un testigo de Jehová haga que otro se sienta inferior. Fíjense que se sienta inferior debido a considerarse superior en conocimiento, habilidades, experiencia, es peligroso. Ahí es donde comienza la apostasía a trabajar. Porque no hay buenos motivos. Por ejemplo, Jesucristo ciertamente fue el que dio el modelo de la humildad. Así que Jesucristo no permitió que el conocimiento lo hinchara. Jesucristo era el Hijo de Dios, el arcángel. Dice que en él estaban todos los tesoros de la sabiduría. Pero sin embargo, nunca vimos a Jesucristo autodenominarse como una persona que lo sabía todo, como una persona que utilizaba la sabiduría, el conocimiento para rebajar
a los apóstoles, rebajar a las personas que lo escuchaban. O sea, la forma de predicación de Jesucristo era sencilla, al grano y clara. Porque realmente vamos a estar buscando, por ejemplo, ser egocéntricos, vamos a estar buscando palabras rebuscadas, quizás cuando demos un tema, cuando estemos dando una experiencia en la asamblea. ¿Por qué vamos a hacer esas cosas? Si realmente cuando Cristo predicaba a las personas era de una manera sencilla, cuando aconsejaba a los apóstoles era de manera sencilla. Pero los apóstatas, ojo con esto, los apóstatas son personas orgullosas. Todas esas personas que ustedes ven en YouTube, en Instagram, en Facebook, que atacan directamente al esclavo fiel y discreto, que atacan a la organización de los testigos de Jehová, que atacan personalmente a toda persona que tenga que ver o que pertenezca a la organización, son personas orgullosas. Son personas insolentes. Son personas al extremo de humillar a los demás. Un apóstata, la persona que es apóstata, no ayuda al prójimo. Porque si realmente los testigos de Jehová, nosotros somos una secta y nosotros no tenemos la verdad, o sea que estamos bajo la influencia de los demonios, de Satanás, el diablo, entonces ¿de qué manera un apóstata nos puede llevar el mensaje con amor? Casi siempre son personas que se burlan, son personas que atacan, son personas que utilizan el habla soez, el habla hiriente, el habla irreflexiva contra personas que no tienen la culpa de lo que le haya pasado dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios. Es apóstata. Aparte, el apóstata disfruta, lastima al prójimo de manera fría e impersonal. Y eso lo vemos en los libros que hacen en contra de nosotros, los videos que hacen en contra del pueblo de Dios. Las experiencias supuestamente que hacen los apóstatas. Le hace daño. El apóstata, como dice Proverbios capítulo 11, versículo 9, el apóstata arruina a su semejante. En otras traducciones bíblicas dice destroza a su semejante. El apóstata no edifica. Por ejemplo, el apóstata cuando se separa de la congregación, cuando se separa del pueblo de Dios, que se hace rebelde, se hace contrario, enemigo, no se está haciendo enemigo de la organización, se está haciendo enemigo de Jesucristo y de Jehová. ¿Por qué razón? Porque el apóstata trae aprobio a la causa. El apóstata lo que hace es destruir el amor, separar a las personas de las demás. El apóstata es como una espada que atraviesa y divide. El apóstata lo que hace es arruinar al amigo, al prójimo, arruina a su semejante, arruina a su compañero. Y finalmente se convierte en enemigo de la misma persona. Supongamos que los apóstatas tengan la razón. Y un apóstata supuestamente le lleva una información a un determinado testigo de Jehová. El testigo de Jehová cae en la garra del apóstata por falta de conocimiento, por falta de fe, por muchas cosas más. Y sin embargo, ¿cuál es el destino de esa persona que sale a la organización por estar escuchando información apóstata? No va a ningún lugar, porque el apóstata no tiene destino. El apóstata no se congrega en ningún lugar. El apóstata es independiente, es liberal. Se aísla. La Biblia dice que el que se aísla busca su propio anhelo egoísta. Así que el apóstata no tiene buenas intenciones.
El apóstata se acerca a usted como una serpiente, sagazmente, astutamente, y cuando se acerca, ¡zas! Lo muerde y le introduce el veneno de la supuestamente buena información. Muchos de los testigos de Jehová, y esto quiero recalcar, parecen ser humildes cuando tratan con una persona dentro de la congregación. Pero, ¿qué ocurre cuando esa persona, aparentemente humilde, consigue un puesto de autoridad? Por ejemplo, lo nombran ministerial, lo nombran siervo de circuito, lo nombran betelita, lo nombran precursor, cualquier puesto de responsabilidad. ¿Qué sucede con el tiempo? Bueno, hay un humanista político que dice darle poder a alguien y sabrá qué es lo que tiene en el corazón. Automáticamente, una persona que es orgullosa, es una persona que es egocéntrica, es una persona que está buscando privilegio dentro de la congregación con malos motivos, una persona que está buscando prominencia, rápidamente el diablo le explota lo malo, lo íntimo que tiene dentro de sus extrañas. Así que el orgullo puede llevar a esa persona al engreimiento, a la vanidad. Voy a poner un ejemplo. Los escribas y fariseos de los días de Jesús estaban orgullosos de sus tradiciones y de sus apariencias ultra religiosas. ¿Y por qué estoy trayendo esta colación? Porque Jesucristo advirtió, cuando usted lee la Biblia en Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7, usted va a ver cómo Jesucristo narra las características que tendrían los fariseos y los escribas. Dice Jesucristo en ese texto, relata las características de estas personas que no tenían buenos motivos. Dice que todas las obras que hacían ellos eran vistos por los hombres. Lo que querían los fariseos y los escribas y los saduceos eran ser vistos por los hombres. Dice que se sentaban en la primera fila. Dice que utilizaban unas cajitas que contenían las escrituras y la llevaban puesta como resguardo. Y agrandaban los flecos de sus indumentarias, sus prendas de vestir, para ser más piadosos. Le gustaba el lugar prominente, en las cenas, en los asientos de la sinagoga, los saludos en las plazas del mercado, la gente, oh, ustedes son la ley de Israel, ustedes son los verdaderos maestros de la ley. O sea, ellos se sentían halagados a ser llamados por los hombres, rabí, que es maestro, mi rabí, mi maestro. ¿Y qué conllevó a los fariseos y los escribas? La desilusión de Dios, la desilusión de Jesucristo. Perdieron la aprobación de Dios. Jesucristo dijo que ellos serían condenados al Gehenna doblemente. ¿Qué cosa es el Gehenna? Símbolo de destrucción completa. Entonces, esa es la condenación que llevan los apóstatas. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, dentro de la organización. No se levante un espíritu altivo y usted pueda masacrar a los hermanos compañeros que están alrededor de usted. Y el final de usted va a ser destrucción completa. Así que se puede echar a perder una buena relación con Jehová. Un ejemplo amonestador que aparece en la Biblia, que es el que quiero compartir con ustedes, es el de Usías. Usías, quien en la primera parte de su reinado, la Biblia describe
en 2 de Crónicas 26, 16, 21, que continuamente tendió a buscar a Dios. Y en los días de buscar, él a Jehová, el Dios verdadero, lo hizo próspero. Por desgracia, aquel rey empañó su espléndida trayectoria porque su corazón se hizo altivo y aún hasta el punto, fíjense, el punto de causar ruina. Se llenó de soberbia, de orgullo, ínfula. Entró en el templo, ofreció incienso. Cuando los sacerdotes trataron de disuadirlo para que no realizara esa acción insolente, Usías se enfureció. Como consecuencia, Jehová lo castigó con lepra. ¿Por qué? Porque había apostatado de la fe. A él le correspondía hacer el incienso. Eran los sacerdotes. El sumo sacerdote era el que hacía esas cosas. Entonces, ¿quién no se libra del orgullo? La persona que no se libre del orgullo va a sufrir. Va a sufrir, hermano, va a sufrir. Y entonces, por eso es que Pablo en Gálatas 6:3 aconseja a la persona que si alguien piensa que es algo, no siendo nada, se está engañando a su propia mente. La palabra mente en griego es nous. Nous. La palabra nous significa también no solamente, sino significa memoria o intención. Sin embargo, la apostasía, recuerden que entra por los ojos, la mente lo procesa y baja al corazón, que es el proceso de las emociones y los sentimientos. Por eso es que uno debe tener mucho cuidado a la hora de realizar ciertas actividades dentro de la congregación y que tengan otro destino. Si nuestro destino es el orgullo, la fama, ser visto por los hombres dentro de la congregación, usted está corriendo peligro. Urgentemente, usted tiene que revisarse, tiene que ir al médico espiritual. ¿Quién es el médico espiritual? La Biblia. La Biblia le va a decir a usted cuál es el síntoma, cuál es su enfermedad espiritual. Por eso es que la Biblia habla de personas que se creyeron muy importantes. Por ejemplo, Diótrefes. Si usted va a la Biblia, Diótrefes era una persona importante dentro de la congregación, pero no tenía modestia. Le gustaba ser el primero. Dice la Biblia que le gustaba ser el primero. Ustedes lo pueden ver ahí en la tercera carta de Juan 9. En la congregación hasta expulsaba a los hermanos, dice. Los expulsaba, los sacaba de la congregación. ¿Cuál fue el final? Desaprobación total. Otro ejemplo amonestador, Absalón intentó ganarse la simpatía del pueblo porque deseaba ser rey. Y eso lo pueden registrar ustedes, lo pueden ver en la Biblia, 2 Samuel 15, 2 al 6. Como muestra claramente estos relatos bíblicos, a Jehová le desagrada las personas que buscan su propia gloria. Los que se dejen llevar, los testigos de Jehová que se dejen llevar por el orgullo, la ambición, acaban, ¿dónde? En la apostasía. Han habido casos, por ejemplo, personas que fueron siervos de circuito, miembros de Betel, misioneros, precursores, siervos ministeriales. Sin embargo, todas esas personas que salen contando sus experiencias en libros, en películas, en YouTube, casi el 95% esas personas tenían privilegios. Es muy difícil ver una persona que cayó en apostasía, que los hay ciertos casos, que cayó en apostasía sin no tener ningún tipo de privilegio.
Realmente la mayoría de los problemas dentro de la congregación es problema de prominencia, de ocupar lugar donde no le corresponde, como en el caso de Usías, ¿verdad? Que hizo ciertas cosas que a él no le correspondía porque no era sumo sacerdote, era rey. Y Jehová lo tuvo que castigar, la lepra. En el caso de Miriam, otro ejemplo amonestador, Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés porque era el caudillo, el que llevaba la delantera en guiar al pueblo de Israel. Era el que Dios había escogido. Era el único que podía hacer los milagros. Sin embargo, Miriam, por murmurar contra el ungido de Dios, contra el caudillo de Dios, contra la persona que Dios había puesto, dice que también la llenó de lepra. Así que la murmuración dentro de la congregación lo puede llevar usted a la apostasía también. Hablar más de los ancianos. Aunque los ancianos son hombres imperfectos, pueden cometer errores, pero a usted no le corresponde hacer juicio, porque el que le corresponde hacer juicio es Jehová. Nadie sabe si esa persona que está haciendo el mal dentro de la congregación, que sea un superintendente, después con el tiempo sea descalificado. El mismo espíritu lo vomita. Porque Cristo dice que tú sí seas así, tú no seas no. La Apocalipsis dice, o eres caliente, frío o tibio. Si eres tibio, dice que te va a vomitar de la boca. Usted no se puede desesperar porque realmente haya personas dentro de la congregación que está actuando mal, pero a usted no le corresponde mover los asuntos. Jehová mueve los asuntos. Usted tiene que tener una actitud de espera como Jeremías. Jeremías cuando le predicó a los príncipes de Israel, los príncipes de Israel estaban cometiendo apostasía, estaban cometiendo adulterio con las naciones. Sin embargo, Jeremías dice que por decir la verdad, lo metieron dentro de una cisterna. Pero al final se supo que el que tenía la verdad era Jeremías. Así que Jeremías tuvo que esperar que aquellos príncipes lo sacaran. Y como los reyes que existieron, reyes inicuos, que practicaron espiritismo, pasaron a sus hijos por el fuego, practicaron la idolatría, practicaron el bestialismo, hicieron cosas abominables delante de la vista de Dios, pero los israelitas, el pueblo de Israel tuvo que esperar. Así que hay ciertas cosas dentro de la congregación que pueden estar mal, o ciertas cosas que están dentro de la organización que pueden estar mal, pero hay que tener una actitud de espera, porque el que mueve los asuntos es Jehová y Cristo. Nosotros no somos los seres humanos, ni somos quienes los que podemos juzgar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si nos parece que hay problemas en la congregación y pensamos que no se está atendiendo bien? Eso es una pregunta que podemos hacernos. En vez de estar quejándonos, seamos humildes y apoyemos a los que dirigen, a los ancianos. ¿Qué va a ayudarnos a nosotros a lograr esas cosas? Bueno, preguntarnos, ¿de verdad son tan graves los problemas que veo? Si hace falta corregirlo, ¿es este el momento de hacerlo? ¿Me corresponde a mí corregirlo? ¿Qué es lo que busco? ¿La unidad de la congregación o mi gloria personal? Entonces, personas que están dentro del pueblo de Dios ven ciertas cosas que para ellos están mal, pero el orgullo es tan grande que no esperan en Jehová, pierden la fe. Y muchos de ellos se van a lo personal. La mayoría de los apóstatas que salen de la organización, los testigos de Jehová, ex testigos de Jehová que salen de la organización, casi siempre lo hacen por despecho. Me hicieron esto, me hicieron lo otro, me hicieron tantas cosas, pero el problema es que el apóstata nunca dice que él hizo también. Quizás esa persona era contestón, una persona con resentimiento, tenía animosidad contra el cuerpo anciano o con alguna persona determinada.
¿Por qué razón el apóstata siempre se queja de los problemas que están pasando en su vida, que le hacen a él, y no cuenta lo que él hizo también, lo que él hizo? El apóstata siempre utiliza su ego. Es un sentimiento que consigue que nos volvamos así. Entonces hay que evitar mucho el ego, porque es una marca que nos va a identificar a nosotros delante de la vista de Dios. Por ejemplo, la persona que siente el ego es una persona que en su entorno, todo lo que existe alrededor es menospreciable. El ego es una cualidad, hermanos testigos de Jehová, que vive dentro de nosotros. Es una cualidad. Se refiere a la mera en la que una persona piensa o siente sobre sí mismo. Es una persona excesiva. El ego es un impulso o fuerza autoprotector, aunque en ocasiones sobrepasa unos límites, lo que generalmente es la arrogancia y la avaricia. Casi siempre las personas que salen de la organización, que son ex testigos de Jehová, son arrogantes y son avariciosos. Es una persona que no tiene autoestima. La autoestima de un apóstata es baja. El ego te calibra de una forma que te muestra tu verdadera identidad. ¿Quién realmente eres tú? La persona que tiene ego, que es egocéntrico, es una persona de pensamientos negativos, subjetivos. Tiene un orgullo excesivo, es vanidoso. La importancia personal también se hace ver por encima de los demás. Se cree que es la persona más importante de un grupo determinado. Entonces la apostasía, poco a poco, poco a poco, va penetrando en la mente y en el corazón de uno. La persona egocéntrica siempre va a intentar mostrar por todos los medios posibles que son muy seguras de sí mismas, y realmente ocurre todo lo contrario. Eso es lo que hace un apóstata. Usted ve que un apóstata aparenta una personalidad, esconde una personalidad, pero en el fondo la persona intenta mostrarte por todos los medios una personalidad que es falsa. Los apóstatas son personas inseguras. Son inseguras. ¿Por qué? Porque su autoestima es inflada. Es aparentable. Otra de las características que tienen los apóstatas es los sentimientos de omnipotencia. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto, hermanos? Debido a su autoestima tan frágil que poseen, intentan hacer ver a los demás que son personas que todo lo pueden, que no hay ninguna persona mejor que ella y que por lo tanto ella es más importante.
En este caso, ellos se sienten más importantes que el esclavo fiel y discreto, que la congregación, que los ancianos, y siempre tienen un espíritu de crítica, todo lo critican. Pero ellos no se hacen un autoanálisis, no se critican a sí mismos. Constantemente los apóstatas tienen fantasía de poder, de éxito, pretenden obtener cada vez más posesiones, en este caso personas que lo sigan. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿A dónde va a guiar un apóstata? A ningún lugar, porque no hay destino en ellos. Los apóstatas usan poca empatía y muchos de ellos, vemos en los medios de difusión, son personas agresivas. No usan empatía, poca empatía. No toman en cuenta a los demás. Se burlan de las personas. Se burlan de nuestros hermanos. Se burlan del esclavo fiel y discreto. Se burlan de la congregación. No les interesa el bienestar de las personas. Lo que les interesa es derribar, arruinar, como dice Proverbios 11:9. El apóstata arruina a su semejante, destruye a su semejante. Un apóstata no soporta la crítica de los demás. Ellos piensan que son los únicos que pueden criticar. Ellos no soportan la crítica. Son personas sumamente sensibles a la crítica de los demás. Ellos sí pueden criticar, pueden buscar faltas, errores, pero a ellos no se les puede buscar ni faltas ni errores. Les molesta. Realmente les afecta demasiado en que una persona los juzgue, los critique y los consideren que no tienen el suficiente nivel o sienten que no están a la altura para que puedan criticarle. Un apóstata se compara constantemente. Está constantemente comparándose con los demás. No soporta que otra persona pueda llegar a tener más éxito que ella. Y ustedes ven en las redes sociales que los mismos apóstatas echan competencia unos a los otros. A ver quién hace más daño. De una manera indirecta, ¿no? De una manera subliminal. A ver quién hace más daño. A ver quién hace más campaña en contra de los testigos de Jehová, en contra del esclavo fiel y discreto, en contra de nuestra literatura, a ver quién busca más errores. El apóstata es una persona exhibicionista. Es una persona exhibicionista. Les encanta sentirse vistos. Que otra persona los admire. Que los alabe. Que los eleven. Se sienten personas importantes por los demás. Que lo halaguen. Llamar la atención. Sobresalir por encima de los demás. Por ejemplo, teniendo cargos públicos. Los apóstatas también tienen una característica, la manipulación. Las personas egoístas, como los apóstatas, tratan todo el tiempo de influir y persuadir a los demás para que hagan lo que ellos desean que hagan. Fíjense cómo el diablo trabaja en la mente del apóstata. Esto pueden lograrlo por medio de chantaje emocional. El control incluso viene siendo la persona ególatra. El apóstata es una persona ególatra. Es una persona que tiene una adoración exagerada hacia sí mismo. Él es ególatra. Se alaba a sí mismo. Se siente superior, poderoso.
porque él piensa que tiene la verdad. Y como él tiene la verdad, él tiene todo derecho de influenciar a las personas, controlar las mentes de las personas. Eso es lo que es un apóstata ególatra. Los apóstatas ególatras presentan problemas de socialización, porque no respetan a los demás, no respetan a las personas y necesitan continuamente ser reforzados por sus logros. Eso es lo que hacen ellos, molestar. Por ejemplo, vemos cómo los apóstatas se acercan a los carros, a los carritos de exposición donde ponemos la literatura y le hacen filmaciones, lo filman. Hemos visto también videos de algunas congregaciones en los Estados Unidos de habla inglesa que han entrado 5 o 6 apóstatas para crear un caos, faltándole respeto a las personas, donde hay niños, mujeres. No les interesa. Su objetivo es destruir, es desorganizar, es separar, obstruir. Es lo que hacen los apóstatas. El apóstata también reúne otra característica que lo identifica. Y estamos hablando de una persona narcisista. La persona narcisista suele reclamar constantemente la atención y la admiración de los demás. Eso es lo que hace un apóstata. Hablando siempre de sí mismo y espera que los demás se den cuenta de su superioridad y que lo elogien. El apóstata narcisista, ojo con esto, el apóstata narcisista suele rodearse de personas inferiores a él para aprovecharse de ellas con ese objetivo. Es una persona envidiosa. El apóstata es envidioso. Se cree que los demás le tienen envidia. Todo eso se cree en la mente. Por eso, en este video, yo estoy recalcando que la apostasía entra de muchas maneras. La envidia, la arrogancia, el rencor, el odio, la animosidad, la mentira, la calumnia. Todo eso son malas cualidades que van infiltrando poco a poco en la mente y toda esa mala influencia va contaminando la mente. Es como un cáncer. La apostasía es como un cáncer que ataca un órgano hasta que destruye el órgano. Y si el cáncer no se extirpa, ese órgano no se extirpa, coge metástasis y se ramifica por todo el cuerpo. Cuando una persona ya cae en un estado de coma, de apostasía, es muy difícil que la persona se salve. Es muy difícil. Tiene que llenarse mucha humildad, tener mucha fe en Jehová para que se pueda recuperarse y salir de ese coma de apostasía. Por eso es bueno, hermano testigo de Jehová, que usted cumpla con las normas que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios, que advierte la palabra de Dios en contra de los apóstatas. Recuerden bien que los apóstatas van a ser destruidos por Jehová. No quedará ningún impío, ningún inicuo. Salmo 145:20, Salmo 97:2. Habla que el inicuo será arrancado de raíz, va a desaparecer. Pero esto es una profecía bíblica que se está cumpliendo hoy en día. Todos los apóstatas que vemos en los medios de difusión están cumpliendo una profecía. Y nosotros felicitamos a esos apóstatas porque ellos están contribuyendo a que la profecía siga avanzando en su curso. El apóstol Pablo dijo, a menos que venga la apostasía, el hombre del desafuero, no vendrá el fin.
Entonces, para que venga el fin, tiene que existir los apóstatas. Tiene que haber apostasía. Tiene que haber una lucha, una guerra entre el mal, Satanás, el diablo, los demonios y sus secuaces. ¿Y quiénes son sus secuaces? Los apóstatas impíos e inicuos, que están luchando contra el pueblo de Dios verdadero. Porque Dios, en el tiempo del fin, la Biblia declara que hay un pueblo justo delante del trono de Dios, a la vista de Dios. Apocalipsis 7:9 dice que la gran muchedumbre está delante o a la vista de Dios, con sus prendas de vestir, emblanquecidas en la sangre del Cordero. Así que es necesario, hermano, que usted se revise a sí mismo, que la apostasía no haga mella en su mente y en su corazón, que la apostasía no arranque lo único que a usted le queda de fe en la palabra de Dios y en Jehová. Si le gusta el contenido de este canal, suscríbase al canal, dele like al video y comparte este video con personas que usted conozca, estudios bíblicos. Comparte este video con personas que verdaderamente estén interesadas en la verdad. Hasta luego.